Hola, ¿qué tal jóvenes? Les saluda su docente Ronnie Martínez de la asignatura de Biología 2. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las leyes de Mendel. El tema ustedes lo investigaron en la asignación pasada y ahorita yo se lo voy a explicar cada una de las leyes. Vamos a comenzar hablando sobre qué son las leyes de Mendel. Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos, de los padres a sus hijos. Constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo sobre los cruces entre plantas realizado por Gregory Mendel. Este científico muy importante fue el que hizo el primer cruce entre una planta, o sea, cruzarla de una especie con otra especie, y ahí es donde se dio las leyes de Mendel. Explican y predicen cómo va a ser las características físicas, o sea, el fenotipo de un nuevo individuo. Frecuentemente se han descrito como leyes para explicar la transmisión de la herencia genética en cada una de las descendencias. Cuando hablamos de la primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad, la primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece como cuando se cruzan dos individuos de raza pura, homogocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética. Eso significa homogocitos. Y la primera generación filial heterogocitos, que quiere decir que está dado por la unión de dos células sexuales diferentes. Entonces, homogocitos son de dos células iguales y heterogocitos son diferentes. Será igual entre ellos fenotipos y genotipos. Y además sobresaldrá el rasgo del fenotipo de uno de los progenitores, el genotipo dominante, ya que al momento de los progenitores existe un genotipo dominante y un genotipo recesivo. Del genotipo dominante es de quien lleva las características hereditarias del nuevo ser, y del genotipo recesivo es del que casi no lleva ninguna característica. Es decir, las características más notables van del genotipo dominante y del genotipo recesivo van pequeñas características. Las razas puras están compuestas por alelos, versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente. Como podemos observar en el ejemplo, podemos observar que si se cruzan plantas de razas puras, una de las flores rojas con el genotipo A mayúscula, como podemos observar que es el color rojo, y otra de las flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, que podemos observar el color morado, la flor de color morado. Al hacer el cruce entre estos tipos de genotipos, vamos a ver que va a sobresalir el genotipo dominante. ¿Quién es en este caso el dominante? El A mayúscula, que en este caso es la flor roja. Como se ilustra a continuación, como podemos observar, al mezclar el genotipo dominante y recesivo A mayúscula, A minúscula, nos va a dar como resultado el que sobresale el genotipo dominante, es decir, la flor roja, como lo podemos observar. Bien, en la segunda ley de Mendel se llama principio de la segregación. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial, es decir, A mayúscula y A minúscula, tendrá lugar una segunda generación filial, en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo A minúscula, resultando lo siguiente: si nosotros mezclamos estos dos genotipos, A mayúscula, A minúscula, por A mayúscula y A minúscula, vemos nosotros que la primera generación va a ser totalmente dominante. Luego las siguientes dos generaciones siempre van a seguir siendo dominantes, y hasta la cuarta generación es donde va a reaparecer el individuo recesivo. Es decir, el carácter recesivo permanecería oculto en una proporción de 1 a 4. El caso de estos en nuestra vida diaria lo podemos explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, hay individuos que no se parecen ni a la mamá ni al papá, es decir, el carácter recesivo de ellos permanece oculto hasta en la cuarta generación, o ellos llevan características de su tatarabuelo. Por eso es que no se parecen ni al padre ni a la madre, porque el carácter recesivo permanece oculto. Como podemos observar en el ejemplo, vemos que tenemos la primera generación filial, que es A mayúscula, A minúscula,
y si hacemos el cruce entre estas dos generaciones, vemos que las primeras 3 generaciones la segunda generación va a ser siempre dominante y va a prevalecer la flor roja, igual en la siguiente, igual en la siguiente. Pero ya en la cuarta generación nosotros vemos que la que va a permanecer es la morada, la flor morada, y es ahí donde aparece la generación recesiva con doble A minúscula, como podemos observar en el ejemplo. Bien, ya para terminar vamos a ver la tercera ley de Mendel, principio de la transmisión independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no necesariamente debe ser una característica hereditaria de cualquiera de los dos transmisores, sino que puede ser una transmisión independiente. La tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distintas del cromosoma. Asimismo, al igual que la segunda ley, esta se manifiesta mejor hasta en la segunda generación filial, es decir, la primera generación filial no vamos a observar ningún tipo de cambio. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente, es decir, de una planta se puede heredar el color y de otra planta se puede heredar la forma del tallo, si es liso o rugoso, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si podemos observar el cruce de las flores con característica A mayúscula, W mayúscula y A minúscula y W minúscula, cada letra representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia, es decir, sabemos que las que son mayúsculas son dominantes y las letras minúsculas son recesivas. El carácter representa el color de las flores. A es rojo y A minúscula es morado. El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos. B mayúscula es liso y B minúscula es rugoso. De este cruce resultaría lo siguiente. Como podemos observar, vamos a hacer el cruce entre una flor roja de tallo liso con una flor morada de tallo rugoso. Vemos que la primera generación filial nos va a dar 9 de estas flores tienen el genotipo A mayúscula B minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos que todas son color rojo y con tallo liso. Pero la segunda generación filial vemos que siempre prevalece el color rojo con la A mayúscula, pero en este caso el tallo cambia y el tallo es rugoso. Vamos con el siguiente, la siguiente filial. Vemos que ya en este cambia y hay 3 flores color morada. ¿Qué quiere decir eso? Que prevalece la P mayúscula, pero el tallo es liso siempre. Y luego por último en la última filial tenemos una flor de color morado pero con el tallo rugoso. Como podemos observar con esta ley de Mendel que hay características independientes, que no siempre va a prevalecer siempre el dominante de cada uno de los individuos. Muy bien, espero les haya quedado claro el tema y de tarea les va a quedar investigar sobre el cuadro de Punnett. Lo van a investigar y lo van a escribir en su cuaderno de información y realizan el pequeño cuadro. Además de eso van a investigar un ejercicio por cada una de las leyes. Usted solo lo escribe en su cuaderno bien decorado, hace el cuadro con regla y bien escrito. Y luego en la siguiente clase yo les voy a explicar para que vayan haciendo unos ejercicios sobre cruces entre cada una de plantas, animales y hasta pueden realizar cruces entre seres humanos. Muchas gracias.